La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Los primeros resultados oficiales en Venezuela, los que acaba de dar a conocer la autoridad electoral, controlada por el chavismo, dan como ganador de las presidenciales a Nicolás Maduro, con el 51% de los votos. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Con el 80% de los votos escrutados, la autoridad electoral da ese 51% a la candidatura de Nicolás Maduro. El opositor Edmundo González habría obtenido el 44% de los votos. Por tanto, son más de 6 puntos los de ventaja que obtiene Maduro, con los que renueva así su tercer mandato. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Esto es lo que acaba de decir Maduro, que ha sido el primero en comparecer. Estamos a la espera de que comparezca también el candidato opositor Edmundo González o bien alguien de su candidatura, porque hasta ahora la oposición había denunciado irregularidades en el proceso. Lo que tenemos de momento es este sonido, la celebración de Maduro hace solo unos minutos, porque a pesar del desgaste que ha sufrido su gobierno, desgaste que él reconoció en campaña, la oposición no ha conseguido cambiar el destino de Venezuela, según los datos de la autoridad electoral, controlada, como decimos, por el chavismo. En Caracas sigue la enviada especial de la SER, que es Berta Reventós. Berta, habla de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos, porque de momento lo que tenemos es el resultado de la autoridad electoral y también la primera valoración de Nicolás Maduro. Eso es, pocos minutos después de la medianoche, el Consejo Nacional Electoral ha dado a conocer los resultados oficiales de la elección presidencial, con un 80% de los votos escrutados, un 51,2% de los votos son para el líder del chavismo, Nicolás Maduro, que renueva mandato por 6 años más, y un 44,2% para el candidato opositor, Edmundo González, representante del antichavismo que lidera la conservadora María Corina Machado. La oposición todavía no se ha pronunciado, pero aquí en la sede la decepción es muy grande, ya que se esperaba una victoria holgada que finalmente no ha sido. Seguimos a la espera de una rueda de prensa que algunos miembros del partido están a punto de dar aquí en la sede. Tú estás allí en la sede de los opositores. Berta, déjame preguntarte cuál es el ambiente en la calle, cuáles han sido las reacciones en estos primeros minutos después de que se haya conocido el resultado y también esta primera valoración de Maduro. Pues hasta que se han conocido los resultados, la tensión ha sido máxima, ya que la oposición denunciaba que sus testigos no podían ingresar al poder electoral a recabar las actas, que es donde se contabilizan los votos de cada colegio. Durante varios minutos, de hecho, el CNE ha paralizado el recuento y ahí la oposición se ha puesto muy nerviosa, mientras miembros del gobierno y seguidores del chavismo ya celebraban una victoria que todavía no era oficial. Varios centenares de partidarios del chavismo están ahora dirigiéndose al Palacio de Miraflores, donde celebrarán en la calle la victoria de Maduro. Estamos pendientes de lo que diga la oposición. La gran pregunta es si van a dar por buenos los resultados o no. Regresamos a Caracas en cuanto haya noticia y novedad. Berta, gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. Entre tanto, Bayo, empiezan a surgir las primeras reacciones a nivel internacional en la región, incluida la del presidente de Argentina, Javier Milei, que ya adelantaba que no iba a reconocer lo que ha calificado ya en la primera hora como un fraude electoral. Literalmente habla de fraude Milei, mientras que su vecino chileno, Gabriel Boric, se muestra más comedido, asegurando que los resultados en Venezuela son difíciles de creer. Hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano, decía horas antes la vicepresidenta estadounidense y aspirante demócrata a la presidencia, Kamala Harris, mientras que el gobierno colombiano pedía garantías para que se produzca un conteo de votos en Venezuela por parte de todos los sectores. El gobierno venezolano, en concreto, Nicolás Maduro, en su discurso ha hablado de una espiral de violencia del club de fascistas en Latinoamérica y se ha referido a Javier Milei como basura. Con los resultados de Venezuela, con los resultados que estamos conociendo prácticamente en este momento, empieza este lunes, es 29 de julio.
Volveremos a Caracas en la medida en que haya novedad, cuando nos pida paso nuestra enviada especial. A la espera, ya decimos, es lo que estamos pendientes que se produzca en cualquier momento, la primera reacción de la oposición, en la medida en que ya hemos conocido la primera reacción, la valoración de Nicolás Maduro, que se ha proclamado vencedor desde estas elecciones. En realidad, así lo ha proclamado el Comité Electoral, con un 51% de los votos frente al 44% que habría conseguido la candidatura de Edmundo González y María Corina Machado. A la espera, pues, como les digo, de ver cómo evoluciona esta que es la gran noticia internacional con la que empieza la semana. Aquí en España la empieza con pendiente de lo que ocurra en Cataluña, porque se agota el plazo que fijó Esquerra para cerrar un preacuerdo con el PSC que desatasca la investidura de quien ganó las elecciones, el socialista Salvador Illa. La fecha límite de esta negociación vence el miércoles, es una fecha que se autoimpuso Esquerra Republicana, el día 31, antes de que acabe el mes, y todo depende en estos momentos de cómo quede la financiación. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. De ese concepto que sobrevuela las negociaciones, que es la financiación singular, los socialistas están dispuestos a ceder en una cuestión fundamental para el independentismo e inédita hasta ahora, que la Generalitat pueda cobrar impuestos que son titularidad del Estado. Esquerra busca lo que ellos llaman soberanía fiscal, es decir, que quieren una agencia tributaria propia para Cataluña. Junts asegura que va a hacer todo lo posible para evitar ese acuerdo, y el Partido Popular acusa a Sánchez de vender a todos los españoles a cambio de un sillón. Carmen Funes es la vicesecretaria de organización del Partido Popular. Sánchez va a tragar con la independencia fiscal, después tragará con el referéndum de independencia, porque él la manera que tiene de arreglar los problemas de los españoles es comprando sillones. El Partido Socialista responde al PP acusándolos de estar obsesionados con el gobierno e insisten en que queda gobierno para rato. Lo dijo ayer la portavoz socialista Esther Peña. Queda gobierno para rato. Hay mucha legislatura por delante, días y días en los que el Gobierno de España va a mejorar la calidad de vida de la mayoría social de este país. 7:07, la otra pieza fundamental de esta recta final del curso político está en la investigación a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Hoy el juez Juan Carlos Peinado interroga al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. Mañana va a ser el turno para el presidente del Gobierno. Saben que el juez tiene previsto acudir al Palacio de la Moncloa para tomarle declaración como testigo después de rechazar que lo hiciera por escrito, tomar esa declaración y grabarla en vídeo. La información de Pedro Jiménez. El juez que investiga en contra del criterio de Fiscalía y Guardia Civil y saltándose los límites que acordó la Audiencia de Madrid, la actividad profesional de Begoña Gómez interroga este lunes como investigados al empresario y profesor del máster que dirige la mujer del presidente, Carlos Barrabés, y al rector de la Universidad Complutense, donde se imparte este posgrado, Joaquín Goyache. Juan Carlos Peinado les cambió la condición después de declarar como testigos, con obligación de decir verdad, a petición de Vox. En el caso de Carlos Barrabés dijo que lo hacía a la vista de los dos informes de la Guardia Civil y de su declaración. Su abogado ha recurrido. Dice que esos informes ya se conocían antes de que le llamara como testigo, y Peinado no dijo nada porque, subraya, los informes descartan que haya delito. Y de la declaración de Barrabés sostiene que nada dijo, que pudiera ser indicio de delito. Por su parte, Goyache le dijo al juez que había 80 cátedras similares a las de Begoña Gómez en la Complutense y que no era necesaria ninguna titulación para dirigirlas. Mañana, martes, está prevista la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Y en la agenda de este lunes está también una nueva reunión de los agentes sociales para seguir negociando la reducción por ley de la jornada laboral. El asunto ha provocado muchas tensiones entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la patronal, que ha llegado incluso a decir que no hay negociación. En las últimas reuniones, la ministra ha dejado la puerta abierta a flexibilizar algunas cuestiones. Estefanía Salvatierra. 12 millones de trabajadores podrían beneficiarse de una reducción de jornada que no termina de llegar. Es el sí de los empresarios el que se está haciendo de rogar, aunque algo está cambiando, al menos en el tono de la vicepresidenta. Y frente a una patronal que quería que no avanzáramos con un acuerdo, pues hoy, afortunadamente, la patronal vuelve a negociar. De momento, la patronal se resiste a dar su brazo a torcer, a pesar de que la última propuesta del Ejecutivo para contentarles proponía recortar la jornada de manera transitoria y flexibilizar el cómputo de horas en algunos sectores, como la hostelería o la agricultura, donde se concentran los picos de trabajo en momentos determinados del año. Estaría dentro de sus peticiones. Para los sindicatos, la COE juega demasiado con las expectativas del Gobierno, así que le piden que sea valiente con la medida o advierten de movilizaciones en el mes de septiembre. Estados Unidos da la razón y respalda a Israel, que acusa a Hezbollah de haber cruzado todos los límites, dicen, en el ataque en los Altos del Golán, en el que murieron el sábado 12 niños mientras estaban jugando al fútbol. Every indication is that indeed the rockets were
El jefe de la diplomacia en Estados Unidos confirmaba ayer que todo apunta a la versión de Israel, según la cual fue la milicia libanesa la que disparó el misil contra los menores. Blinken dio ayer así el visto bueno a Netanyahu para que responda con la contundencia que vea conveniente. Así que el ejército israelí ha continuado esta madrugada con los ataques en el interior y en el sur del Líbano, mientras la ONU pide calma para evitar la escalada del conflicto. Aunque de la crónica internacional, lo que mezcla lo deportivo con lo político es Francia, que vuelve hoy a la normalidad a las puertas del tercer día de los Juegos Olímpicos de París, después de un arranque atropellado, digamos, de la competición. Sí, el fin de semana ha servido para solucionar los problemas provocados por el apagón que dejó sin luz la ciudad y por los ataques vandálicos a la red ferroviaria, así que la capital francesa respira ya tranquilidad después de días de nervios y expectación por la inauguración. Vamos a París, corresponsal Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Pese a la lluvia que condicionó la ceremonia de apertura de los Juegos sobre el Sena y el sabotaje a las líneas de alta velocidad que conectan con París unas horas antes, el presidente Macron puede vanagloriarse de que ha conseguido una tregua política en su país. Desde el viernes por la noche en Francia prácticamente solo se habla de las competiciones deportivas y su proyección internacional y muy poco de la candidata de consenso de la coalición de izquierdas, la economista Lucie Castet, para gobernar. Y no es que Castet no se esté movilizando para reivindicarse como primera ministra. Este lunes se publica una entrevista suya en la prensa económica en que anuncia que si asume la jefatura de gobierno se opondrá al Pacto de Estabilidad Europeo que obliga a los estados a un déficit por debajo del 3% y pondrá en marcha una gran reforma fiscal. Pero estas propuestas son bastante inaudibles mientras dure el sueño olímpico. Por otra parte, casi todas las líneas de alta velocidad volverán a funcionar con normalidad este lunes, al tiempo que se sigue buscando a los autores del sabotaje y no se otorga demasiado valor a la pista de un colectivo desconocido en contra de los Juegos que envió un comunicado no contrastado a varios medios. A la espera de ver qué depara la tercera jornada de estos Juegos, con este duelo entre Nadal y Djokovic más de 2 años después de su último partido. La de anoche terminó sin medallas para la delegación española y con la imagen del regreso de la gimnasta estadounidense Simone Biles. Así que vamos a recapitular qué es lo que llevamos de momento. Duro, cuéntanos. Es una de las grandes protagonistas, Simone Biles, de estos Juegos. Hace 3 años abandonó Tokio por problemas de salud mental. Todos quedamos muy fríos en aquel momento y el debut del día de ayer de la deportista estadounidense, sin duda, sastre, una de las imágenes en estos Juegos Olímpicos de París, en esta cita que, bueno, pues seguramente hayan visto su ejercicio de gimnasia en redes sociales. Lidera evidente la americana con ventaja en la clasificación con su equipo. Mañana va a estar, la volveremos a ver en las finales y desata Simone Biles pasiones. Lo mejor de la delegación española del domingo, además de Alcaraz, las sensaciones de los equipos con el waterpolo tanto masculino como femenino, dejando lo mejor. Ayer los chicos ganaron a Australia, también el fútbol femenino que ganó a Nigeria, se clasificó para cuartos y evidentemente busca alegría. Son las campeonas del mundo y nombres propios, con esa primera medalla en judo de Garrigós, con Carolina Marín volviendo a unos Juegos y ganando con mucha sonrisa, y con Hugo González debutando en la pileta olímpica. Es una de las grandes esperanzas, hoy podría ser medalla. Hola, soy el tipo directo de Línea Directa. Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo. Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo. Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería. Bien dicho, ¿digo la locución final? Venga. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystalbox para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack? ¡Crystalbox! Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio SERN. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. 7:14, 6:14 en Canarias, el tiempo para saludar en este momento a dos compañeras en dos de nuestras emisoras. En Murcia está Ruth García. Hola Ruth, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Y en Valladolid, Eva Marín. Hola Eva. Hola, buenos días. Empecemos por algo que ha llegado desde Segovia, la primera ciudad española en vivir la experiencia de un festival de cine vertical. Es un hito en la historia del cine contemporáneo en España, Eva.
Y es que las proyecciones son en formato de 9x16, es decir, como la pantalla del móvil en vertical. Son 60 cortos los que se han presentado en Segovia en esta modalidad, proyectados sobre una pantalla grande de 24 metros cuadrados. Y como indica Esther García, organizadora de esta iniciativa, aquí cabe todo. Se puede jugar con lo que no está dentro de la pantalla, también es todo mucho más íntimo, mucho más cercano. Al final está un poco dirigido a verlo desde el móvil. Realmente te puedes encontrar cualquier cosa, al no haber reglas escritas, que hay de todo. Bueno, pues han sido 7 horas ininterrumpidas de este festival que abre una ventana a la innovación en el cine y explorar las posibilidades ilimitadas del formato vertical. Oye, Ruth, me tienes que contar muy bien este récord de un cartagenero que se ha comido 17 sobaos en 8 minutos. Te iba a decir que eres un zampabollos, pero en este caso sería un zampasobaos. Zampasobaos. Efectivamente. Bueno, se llama Valentín Carrasco y lo ha vuelto a hacer, porque por segundo año consecutivo, este joven de 30 años, natural de Cartagena, ha batido su propio récord. Se ha zampado 17 sobaos de los grandes, además, en solo 8 minutos. Ha sido la tercera edición del Campeonato Mundial de Comedores de Sobaos que se celebró en el municipio cántabro de Ambrosero. Ya el año pasado se comió 16 piezas. Parecía difícil que mejorara esta marca, pero lo ha conseguido él mismo, superándose a sí mismo y dejando al resto de los 29 participantes sin ninguna opción. Te tengo que decir que se comió a la velocidad del rayo 2,7 kilogramos de sobaos. Cada pieza pesa 160 gramos y por esta peculiar hazaña se embolsó 2.000 euros de premio. Pues seguro que le compensó, pero vamos, no me imagino. La operación bikini aquí no me imagino esa tesitura. Bueno, saben que Castilla y León no tiene costa y sin embargo, Eva, es una de las zonas donde se registra el mayor número de ahogamientos. No tenemos mar, pero tenemos playas fluviales y los pantanos. En los 6 primeros meses de este año ya se han registrado en Castilla y León 8 fallecidos por ahogamiento y en muchos casos se producen en espacios sin vigilancia. Por eso la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León exige la presencia de socorristas. Su presidente es Ignacio Retuerto. Vemos que esto se repite todos los años y que es una constante y a nivel de administraciones no se hace nada. Nosotros ya lo que vemos es un poco de desidia, ¿no? Por parte de la administración. Es que no se hace ninguna campaña de prevención para concienciar a la gente de que el agua tiene unos riesgos. El último ahogamiento ha sido este mismo mes de julio en Ávila, en el embalse del Burguillo. Eva, Ruth, muchas gracias. Un beso. Y ahora vamos a ir en directo a Caracas porque está compareciendo María Corina Machado. De la mañana por la autoridad electoral. Responsable de, ¿saben?, la oposición, una de las, iba a ser la candidata en realidad de la oposición, al final no pudo, el chavismo la inhabilitó y entonces el candidato fue Edmundo González. Están compareciendo ahora en Caracas, volveremos a Caracas con nuestra enviada especial a partir de las 7:30 de la mañana para que nos cuente cuál está siendo la primera valoración de la oposición ante el resultado que ha dado a conocer la autoridad electoral, que saben que asegura que Nicolás Maduro ha ganado las elecciones presidenciales en Venezuela con el 51% de los votos. En la recomendación cultural de hoy, Pepa Blanes nos propone empezar la semana leyendo la última novela del italiano Henri De Luca, una novela sobre dos desconocidos y a favor de la empatía. Se titula Las reglas del Mikado. En tiempos en los que todo el mundo parece estar irascible, ir a lo suyo sin importarle el bien de los demás, llega el escritor italiano Henri De Luca con una novela sobre la empatía, la amistad y las buenas personas que nos va a hacer más felices este verano. Las reglas del Mikado es un nuevo libro que edita en España Seis Barral. En ella el autor propone el encuentro entre un relojero que vive en medio del bosque y una joven gitana que ha escapado de su familia ante un matrimonio concertado. El hombre la esconde de la policía y le ayuda a conseguir un nuevo hogar. Ça veut dire qu'il faut avoir passé beaucoup de temps ensemble. Et j'ai fondé des amitiés sur des kilos de sel. Y si no, on te des connaissances qu'on peut perdre, on peut... La amistad se basa en un sentimiento de reciprocidad. La lealtad es algo intrínseco a la amistad. Y sí, creo que amistad es una palabra política, decía el escritor, que firma una novela conmovedora, nada lacrimógena y con un astuto giro final que nos lleva hasta la Guerra Fría y la época del espionaje, nada más y nada menos. El escritor se encomienda al estilo de los juegos de azar, del Mikado que da título al libro, para ser más revolucionario que nunca, mostrando que se puede ayudar a los demás, que no pasa nada por ser amable, por entender al otro, por muy distinto que sea de nosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.